tardes, Dios les bendiga, es un placer nuevamente estar con ustedes. Siempre es una bendición, ¿verdad? Abrir la palabra de Dios y poder aprender. Dios habla primeramente a uno como maestro y gracias a Dios por ello, porque sabemos que Dios es fiel y asimismo por medio de Él aprendemos. Primeramente les pido por favor, abran sus Biblias en primer libro de Samuel capítulo 16, primer libro de Samuel capítulo 16. Manténganlas abiertas, vamos a estar leyendo, leeremos hasta los versículos del 1 al 7 y de ahí después leeremos algunos más. Pero como siempre, ¿verdad? Surge la pregunta o surgen varias preguntas a nosotros leer la palabra de Dios. A nosotros saber o conocer o pensar acerca de una persona. En este caso estaremos hablando de David, el rey David. Todos conocemos esa historia, pero también surge una pregunta. Hay algunos siervos de Dios que posiblemente, como David y muchos más que sabemos, Abraham, Jacob, todos ellos, surge una pregunta. ¿Serán o habrán sido escogidos por Dios? En este caso, David fue escogido por Dios. Y nosotros por medio de la palabra de Dios conocemos verdaderamente lo que Dios hace por medio de sus siervos. En este caso, aquí veremos en 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 al 7. Vamos a comenzar leyendo, después que terminemos de leer, oraremos. Así es de que por favor pongan atención y leeremos ahorita en este momento. Dice así la palabra de Dios: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Esaú de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que he de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Seguiremos leyendo. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que
apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate, y úngelo, porque este es. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros pensando en la pregunta desde un principio. ¿David verdaderamente fue elegido por Dios? Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias Padre por sus bendiciones, gracias por su amor. Le pedimos por favor, perdone nuestros pecados, ayúdenos a entender su palabra, ayúdenos a saber cuál es el propósito de ella. Y así mismo le rogamos que usted nos bendiga en esta clase y que así mismo que seamos, Señor, permítame, Señor, ser usado por usted. Y le pido, Padre, por favor, que me perdone, porque indigno soy de estar aquí, pero sé, Padre, que si nosotros somos humildes delante de usted, siempre nos puede usar. Así de, Padre, que úsenos y su palabra, Señor, que sea la portadora del mensaje y no este servidor. Le pedimos, Señor, que nos ayude a serle fieles en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como acabamos de decir, ¿verdad? La pregunta es, ¿verdaderamente fue David elegido por Dios? Pues vamos a saber y vamos a entender y saber que verdaderamente David sí lo fue. ¿Cómo nos damos cuenta? En el versículo 13, versículo 12 del capítulo 16 del primer libro de Samuel dice, y envió pues por él le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, ahí quiero que pongamos nuestra atención. Al principio de nuestra lectura vemos que Samuel, al ver entrar en el versículo 4 dice, e hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y luego que él llegó a Belén, de los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió. Ahí vemos cuando Samuel llegó a ofrecer el sacrificio, y posteriormente cuando él ofreció el sacrificio, dice en el versículo 6 que ya Isaí había mandado a traer a sus hijos. Dice versículo 6, aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab. La palabra de Dios nos habla que Dios primeramente a los primeros 3 hijos de Isaí, el Señor los desechó completamente. Pero cuando Samuel ya había ya había visto a su hijo, al primer hijo de Isaí, dice la palabra de Dios que él dice, al verlo, dijo, seguramente es este. Pero Dios normalmente le dijo que no era ese. Le dijo, dice, vinieron y Jehová dijo, no mires a su parecer. Una cosa que nosotros debemos entender, hijos, y no una cosa que debemos de saber, tu apariencia, quién tú eres, cómo tú eres, cuánto tú tienes, no nos hace a los ojos de Dios el poder ser escogidos para un ministerio, el poder ser escogidos para algo que Dios quiere. Porque Dios no mira lo que tú tienes, o cuánto tú tienes, o quién tú eres, o qué bien te vistes, o qué bien tú haces las cosas. Ciertamente necesitamos hacer bien las cosas para el Señor. Ciertamente se necesitan algunas cosas, pues debemos de ser ordenados, como dice la palabra de Dios. Debemos de ser todo decentemente y con orden. Necesitamos nosotros muchas de las cosas de ellas en nuestra vida. Pero Dios no mira eso. Dios no mira lo exterior. Dios no mira cuánto hay en nuestras manos.
Dios mira cuánto nosotros podemos hacer de adentro hacia afuera. Dios es fiel a su palabra, y su palabra nos hace saber y entender que dice no mires a su parecer. Para empezar, eso es lo físico, lo material, lo que nosotros podemos ver, qué tanto tiene alguna otra persona, pero no es eso. Dios mira el deseo y el corazón de cada persona en cómo serviremos a Dios. Posteriormente, Dios nuevamente le dice a Isaí: Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande, ni la estatura, porque yo lo desecho. Dios no le agrada, Dios rotundamente lo desechará. Así tengas la mejor carrera, así tengas el mejor carro, si no hay un corazón dispuesto a servir, Dios lo desechará. Pero sí debemos de entender que dice en el versículo 11 nuevamente, 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este, tampoco a este ha escogido Jehová. Ahí Samuel se nota que, porque ahí no dice la palabra de Dios y Jehová respondió. Ahí no dice así, ahí dice pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este. Samuel había entendido que no era lo exterior, lo que se mira, sino lo interior. Tal vez vio su manera de vestir, tal vez vio su manera de entrar, tal vez Abinadab entró y bien vestidito, o tal vez con alhajas, bien arregladito, pero Dios no mira eso. Así de que Samuel tal vez entendió y dijo, tampoco a este ha escogido Dios. Y así mismo dice, e hizo pasar Isaí a Sama y dijo, tampoco es este. Y así mismo pasaron sus demás 7 hijos de Isaí, hermanos de David. Y David era el último de aquellos. La palabra al estar estudiando me di cuenta de algo, que en aquellos tiempos el último hijo era el que podría, tal vez el que cuidaba las ovejas, el que barría la casa, el que hacía tal vez el trabajo más que menos querían hacer. Porque el cuidar animalitos, el cuidar ovejas no es no es algo de lo mejor. Pero sí sabemos que David hacía muy buen trabajo. La palabra de Dios más adelante nos hace entender, nos hace saber cuando fue a pelear con Goliat, nos hace saber que dice que él defendía las ovejas. Venía un león, dice, yo agarraba tal vez su onda, dice, lo mataba, lo agarraba de la quijada, lo hacía pedazos. Venía un oso y de igual manera. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor, él confiaba en su Dios. Y desde ahí nos estamos dando cuenta que tal vez lo peor que le daban a él, pero él lo hacía bien. Dice en el versículo 12, cuando lo hizo entrar, debemos hay algo que debemos entender aquí. Dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Tenía tal vez las cualidades que Samuel al principio vio en alguno de sus hermanos. Si él era rubio, hermoso, de buen parecer, me imagino que también sus hermanos, porque eran de la misma familia. Pero Samuel se dio cuenta de algo, que Dios no mira lo exterior, sino el corazón, lo interior. Entonces aquí nos damos cuenta que dijo, entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate. Ahí no hizo ningún movimiento, tal vez podemos decirlo así, Samuel, sino Jehová le dijo. Entonces Jehová le dijo, levántate. ¿A quién? A Samuel. Levántate, dijo, y úngelo. ¿Por qué?
Este es. Jehová eligió a David. Jehová lo eligió por su interior, por quién era él. Debemos entender, hijos, también que podemos ser elegidos por Dios. Y así como podemos ser elegidos por Dios, también podemos ser desechados por Dios. Ya vimos que David era el último de los hijos de Isaí. Era un pastor de ovejas. Era un buen cuidador. Era buen protector. Y le entregaba buenas cuentas a su padre. La palabra de Dios dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Aquí vemos que David era fiel en lo poco que le dieron. Tal vez mamá te dice, hijo, hija, tienes que sacar la basura. Pero ¿por qué yo? No, debemos de tener un buen corazón de obediencia, de amor al Señor. Y después dice la palabra de Dios que si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. También debemos entender, hijos, aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, como ya lo vimos, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Como les dije, así como Dios escoge, también desecha. Saúl fue elegido también por Dios. Saúl, el Señor lo eligió para reinar como primer rey del pueblo de Israel. Él lo eligió. Pero también dice la palabra de Dios que Él lo desechó. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su arrogancia, porque él era un rey que le importaba más lo material, lo que él podía obtener de todas las guerras. Antes de obedecer lo que Dios le decía, no le importaba más que lo que él podía obtener para él mismo. Y nosotros como siervos de Dios necesitamos entender que no es lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuánto yo quiero, cuánto yo necesito, sino que Dios quiere de mí, cuánto Dios quiere de mí. Si tú obedeces a Dios en tu juventud, en tu niñez, Dios te va dice la palabra de Dios que si nosotros como hijos obedecemos a nuestros padres, Dios nos da a nosotros largura de días. Eso quiere decir que nos da más años de vida. Como algunas veces en nuestras clases les he dicho, es como un poquito de dinero a nuestra cuenta, como un poquito más de tiempo a nuestra cuenta, a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia, Dios la recompensa. Dios, así como Dios escoge, también lo desecha. La palabra de Dios nos dice que Él se arrepintió de haber escogido a Saúl. No esperemos que eso pase en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Nosotros como personas, tal vez como padres, nos equivocamos. Tal vez como líderes, tal vez de nuestra iglesia, nos equivocamos. Nos fijamos tal vez en cómo es, quién tiene, cuánto nivel académico, cuánto nivel en cuanto a dinero, en cuanto a propiedades, pero no es así. Nosotros debemos de ver el corazón. ¿Y cómo lo haremos? Pidiéndole la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento a Dios. Así es como podemos lograr grandes cosas para Dios. Dios no mira como nosotros miramos, no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, no mira lo interior de sus ojos. Pero Jehová mira su corazón. Jehová mira su corazón. Dios elige a Saúl, pero Él lo quita. La palabra de Dios dice, habiendo yo desechado. En el versículo 1, fíjense lo que dice. Debemos de tener mucho cuidado. Cuando dice la palabra de Dios, dijo Jehová a Samuel,
¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado? Para que no reine sobre Israel, habiendo yo desechado. Samuel todavía amaba al rey Saúl. Samuel tal vez tenía una cierta amistad, tal vez tenía cierto amor hacia Saúl, que creo que lo tenía, pero Dios le dijo: ya, lo he desechado, ni modo. Nosotros tenemos todavía la oportunidad, tenemos un Dios de perdón, tenemos un Dios de amor. Si nosotros hemos hecho lo incorrecto delante de Dios, Dios nos puede perdonar, Dios nos puede sacar adelante. Ahora, ¿qué Dios hizo en la vida de David? Dios lo escogió porque dijo: me he provisto de rey. Él ya tenía un plan para David, él ya tenía un propósito para él. Cuando Dios te elige, no importan los obstáculos. Debemos entender esto. Si Dios ya te eligió, no importan los obstáculos. Se ha oído de muchas personas, de muchos que han salido de grandes institutos, han ido a estudiar, pero si Dios tiene un propósito para ti, no importa qué obstáculo tú tengas adelante. Nosotros nos damos cuenta que David, él podría tener obstáculos para que sus ovejas tal vez se las comiera un león. Ese era un gran obstáculo. Yo no me acercaría a un león. Si yo veo que viene el león, yo corro. Yo creo que tal vez muchos de nosotros haríamos lo mismo. Veríamos un oso, de igual manera lo hiciéramos, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros de siempre entender, si Dios te puso en un lugar o Dios ya te ha escogido, no importan los obstáculos. Miren aquí, les voy a mostrar. Había un obstáculo para Samuel, que él hizo una pregunta al Señor: ¿cómo iré, Señor? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Si el rey Saúl dice: si Saúl lo supiera, me mataría. Si Saúl lo sabe, me mata. Habían empezado los obstáculos, pero Dios ya tenía un propósito con David. Cuando Dios te elige, no importan los obstáculos. Tal vez mamá, tal vez papá, uno como padre dice: no, ¿cómo te vas a ir al instituto? No. Pero si Dios te ha llamado, Dios va a abrir la puerta. No te preocupes. ¿Qué debemos de hacer si hay un obstáculo? Ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. Pongámoslo en las manos de Dios. Ciertamente habrá la pregunta: ¿cómo lo iré? ¿Cómo iré? ¿Cómo lo haré? Si sabe, me mata. Si sabe, me dice que no. Pero Dios tiene un propósito. Dios le dijo: no te preocupes, solo hazlo, solo ve. Ofrece sacrificio. Ofrecer sacrificio nos indica y nos hace entender y saber que nosotros debemos de ofrecer nuestra vida al 100% a Dios. Un sacrificio vivo, dice la palabra de Dios, el sacrificar nuestro tiempo, el sacrificar aún así nuestro trabajo, aún así sacrificar nuestras carreras, aún así sacrificar en muchas veces el tiempo que tenemos para cosas que nos agradan. Pero Dios quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor en tu corazón. Quiero que nos quedemos con esta frase: cuando Dios te elige, no importan los obstáculos. Quiero que, si estás ahí conmigo, repitas esto: cuando Dios me elige, no importan los obstáculos. Cuando Dios me elige, no importan los obstáculos. Ciertamente habrá muchos, pero ponlos en las manos de Dios. Ahora, cuando surgen esos problemas, primero, ponlo en las manos de Dios. Santifícate delante de Él. Alaba a Dios en cualquier problema. Y sobre todo, obedécelo. Debemos de entender, los hijos, debemos de entender que nuestra vida está en las manos de Dios.
está en las manos de Dios. Y nuevamente, cuando Dios me elige, no importan los obstáculos. Si tú ya eres elegido, nos dimos cuenta, David fue elegido por Dios. No importaban las circunstancias. Saúl lo persiguió muchos años para matarlo. Muchas veces estuvo podemos decir así, 1 milímetro de estar sobre a morir. Pero estaba en las manos de Dios. No importó los obstáculos, porque Dios tenía a su escogido. Dice la palabra de Dios, yo me he provisto, yo lo he escogido. Cuando Dios hace eso, no importan los obstáculos. Obstáculo que tú tengas, ponlo en las manos de Dios. Así es de que eres escogido por Dios, primeramente porque tú ya eres salvo. Y si no eres salvo, puedes ser escogido por Dios. El ser salvo, el conocer a Dios, el entender más de Dios, viene de nosotros, porque nosotros tomamos la decisión. Si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y no hemos entregado nuestra vida a Dios, aunque nosotros seamos escogidos, porque Dios dice la palabra de Dios que Dios vino al mundo a dar su vida por ti y por mí. Eso quiere decir que tú ya eres elegido por Dios. Dios no eligió a una cierta cantidad. Dios no eligió a unas ciertas personas. Dios no eligió a los guapos. Dios no eligió a las bonitas. Dios no eligió a los ricos. Dios eligió a todos. No importa tu color, no importa quién tú seas, pero Dios ya te eligió a ti. Tú eres el elegido primeramente para ser salvo. Posteriormente, Dios te elegirá para nosotros poder servir al Señor en una cierta área de nuestra vida, en un cierto lugar en nuestra iglesia. Así que la decisión es tuya. Primeramente, decide ser salvo. Decide entregar tu vida a Dios, porque Dios ya te eligió. Si Dios ya te eligió, no importan los obstáculos. No importa que te digan, oh, ya vas a ser cristiano, oh, ya vas a ser una persona religiosa. No, no es así. Nosotros no llevamos una religión. Nosotros entregamos nuestra vida a Dios y nosotros asimismo llevamos una relación con Dios. Así es como comienza. Relación con Dios, no es con nadie más. Te invito a que pienses esto. Si tú eres elegido con Dios, ¿qué obstáculo será difícil para ti? En Salmos capítulo 27, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mismo David dijo eso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Lo único que debe de verdad atemorizarte es el no ser salvo. El no ser un hijo de Dios, porque eso sí trae consecuencias graves. Si no eres hijo de Dios, te invito por favor a reflexionar en todo lo que hemos hablado. Tú ya eres elegido para ser salvo. Tú ya eres elegido para ser hijo de Dios. Está en ti. Simple y sencillamente reconoce tu pecado. Simple y sencillamente pídele perdón a Él. Y sobre todo, hazle saber, hazle entender a Él que tú quieres que Él sea el Salvador de tu vida. Pídele por favor que Él sea el Salvador de tu vida. Oremos, y si quieres aceptar al Señor primeramente, porque ya eres elegido, aceptar al Señor, pídele que Él te salve. Vamos a orar. Señor, gracias por esta clase. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que yo no pude decir. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que David fue un hombre elegido por usted. Gracias, Señor, porque sabemos que así como Él es elegido, nosotros ya hemos sido elegidos, porque usted ya murió por nosotros. Podemos servir en nuestra iglesia, podemos servir en algunos ministerios, pero principalmente, Señor, a usted le ha complacido el elegirnos a nosotros, porque usted ya murió por nosotros. Queremos hacer esta oración para que cada uno de los que no le hemos aceptado podamos ser salvos y decirle, Señor, le pido por favor, perdone mi pecado, reconozco mi pecado, ayúdeme, Señor, a que yo pueda ser un hijo suyo. Quiero entregar mi vida a usted. Le pido por favor, sea el Salvador de mi vida. Y repetimos nuestro nombre. Decimos, Señor, yo, Arturo, le acepto en mi corazón. Yo
Juan o cualquier otro nombre, podemos decir nuestro nombre. Le recibo en mi corazón, perdone mi pecado, quiero ser salvo, gracias por elegirme, ayúdeme a serle fiel. En el nombre de Cristo Jesús le acepto en mi corazón. Gracias, Señor. Le agradecemos, Señor, por todo esto que hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.